Hola a todos, soy Manuel. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Bella, tengo una pregunta importante para ti y para nuestros oyentes. ¿Eres una persona de mañana o de noche? Hola Manuel, hola a todos nuestros queridos oyentes. Esa es una pregunta interesante. Sin duda, soy una persona de noche. Me siento más viva cuando el sol se pone. ¿Y tú? Yo soy completamente lo opuesto. Soy una persona de mañana. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días, incluso los fines de semana. Me encanta ver el amanecer con una taza de café caliente. ¿5 de la mañana? Eso es demasiado temprano para mí. A esa hora yo todavía estoy durmiendo profundamente. Mi cerebro no funciona bien antes de las 10 de la mañana. Literalmente no puedo pensar con claridad. Es curioso cómo somos tan diferentes. Por la mañana, tengo mucha energía. Hago ejercicio, leo el periódico y preparo el desayuno. Todo antes de las 8 de la mañana. También medito por 15 minutos y escribo en mi diario. Eres increíble, Manuel. Yo por la mañana apenas puedo abrir los ojos. Necesito 3 tazas de café solo para sentirme humana, pero por la noche soy súper productiva. Es como si tuviera superpoderes. Cuéntame más sobre eso, Bella. ¿Qué haces por la noche que te hace sentir tan productiva? Nuestros oyentes quieren saber. ¿Tienes alguna rutina especial? Bueno, después de las 9 de la noche, mi creatividad explota. Escribo, leo libros interesantes, organizo mi casa y a veces cocino postres deliciosos. La noche es mi momento mágico. También me encanta escuchar música tranquila mientras trabajo. Eso suena maravilloso. Pero yo a las 9 de la noche ya estoy bostezando. Mi energía desaparece completamente después de las 8. Es como si mi cuerpo tuviera un interruptor. Mis ojos se cierran solos. ¿Un interruptor? Eso es gracioso. Entonces, ¿qué haces cuando tienes que quedarte despierto hasta tarde? ¿Para una fiesta o una reunión especial? Seguro te ha pasado alguna vez. Es un desafío enorme para mí. Tomo mucho café, me lavo la cara con agua fría y hablo mucho para mantenerme despierto. Pero al día siguiente, estoy completamente agotado. No puedo funcionar bien sin mi sueño regular. Te entiendo perfectamente. Yo tengo el problema opuesto. Cuando tengo que levantarme temprano, por ejemplo, para un vuelo a las 6 de la mañana, sufro muchísimo. Es casi imposible para mí, me siento como un zombi todo el día. Oyentes, ¿ustedes son personas de mañana o de noche? Déjenos un comentario. Queremos saber cuántos son como Bella y cuántos son como yo. Participen. Nos encanta leer sus mensajes. Sí, por favor, escriban en los comentarios. Estamos muy curiosos. Manuel, ¿crees que podemos cambiar nuestro ritmo natural? ¿Puedo convertirme en una persona de mañana si realmente lo intento? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que es muy difícil cambiar nuestra naturaleza. He intentado quedarme despierto hasta tarde muchas veces, pero siempre regreso a mi rutina de dormir temprano. Es algo biológico. Yo también lo he intentado. Una vez tuve un trabajo que comenzaba a las 7 de la mañana. Fue horrible. Cada día era una tortura. Después de 6 meses renuncié. No vale la pena luchar contra tu naturaleza. ¿Renunciaste solo por el horario? Eso demuestra lo importante que es respetar nuestro ritmo natural. Nuestro cuerpo nos dice qué necesita. Debemos escucharlo con atención. Exactamente. Ahora trabajo desde casa y empiezo mi día a las 11 de la mañana. Soy mucho más feliz y productiva así. La vida es mejor cuando respetas tu naturaleza. No hay razón para sufrir innecesariamente. Tienes razón. Yo no podría trabajar de noche. Necesito la luz del sol para sentirme bien. Las mañanas me dan energía y optimismo para todo el día. El sol me recarga como una batería. Y yo necesito la tranquilidad de la noche. Cuando todos duermen, puedo concentrarme mejor. No hay ruido, no hay distracciones, es perfecto para mí. La oscuridad me relaja y me inspira. Bella, ¿qué les dirías a nuestros oyentes que son personas de noche pero tienen que trabajar temprano en la mañana? ¿Algún consejo especial que realmente funcione? Buen punto, Manuel.
Mi consejo es, preparen todo la noche anterior, la ropa, el desayuno, la mochila. Por la mañana solo necesitan levantarse y salir. Menos decisiones, menos estrés. También pongan 5 alarmas diferentes. Excelente consejo. Y para las personas de mañana que tienen eventos nocturnos, yo recomiendo tomar una siesta corta en la tarde. 20 minutos pueden darte energía extra para la noche. Funciona de maravilla. Esa es una buena estrategia. También ayuda a comer algo ligero, pero nutritivo antes del evento. Una manzana con mantequilla de maní, por ejemplo, te da energía sin hacerte sentir pesado. O un puñado de nueces. Oyentes, otra pregunta para ustedes. ¿Han notado si sus amigos o familia son diferentes a ustedes en este aspecto? Compartan sus historias en los comentarios. ¿Cómo manejan esas diferencias? Sí, queremos leer sus experiencias. Manuel, mi esposo es como tú, una persona de mañana. A veces es complicado porque tenemos horarios completamente diferentes. Él se levanta cuando yo me duermo. ¿Cómo manejan esa diferencia en casa? Debe ser un desafío cuando uno quiere dormir y el otro está completamente despierto y activo. ¿Pelean por eso a veces? Es verdad. Por la mañana él hace ruido preparando el desayuno mientras yo todavía duermo. Por la noche yo veo televisión con audífonos para no molestarlo. Requiere paciencia y respeto mutuo. Comunicación constante también. El respeto es la clave. Mi esposa también es una persona de noche. Los fines de semana, yo salgo a correr temprano y ella duerme hasta tarde. Funciona bien para nosotros. Cada uno tiene su espacio. Exacto. No hay una forma correcta o incorrecta. Somos diferentes y eso está bien. Lo importante es entender y respetar las necesidades de cada persona, no juzgar ni criticar. Bella, ¿crees que los niños también tienen esta preferencia? ¿Nacemos así o lo desarrollamos con el tiempo? Es un tema fascinante de verdad. Gran pregunta, Manuel. Yo creo que nacemos con una tendencia natural. He visto bebés que duermen mucho en la mañana y otros que están muy activos temprano. Es genético en parte. Interesante. Mis hijos siempre fueron personas de mañana como yo. Se levantan temprano naturalmente, llenos de energía. Nunca tengo que despertarlos para la escuela. Es una bendición para padres. Qué suerte tienes. Yo era una niña que odiaba levantarme para la escuela. Mi madre tenía que llamarme 10 veces cada mañana. Era una batalla constante. Recuerdo esos días con horror. Las escuelas generalmente empiezan muy temprano. Eso es difícil para los niños que son personas de noche. Algunos países están cambiando los horarios escolares para ayudar a estos estudiantes. Es un cambio importante. Eso es maravilloso. Los adolescentes especialmente necesitan dormir más. Sus cuerpos están cambiando y necesitan descanso adecuado para crecer y aprender bien. La ciencia lo confirma completamente. Completamente de acuerdo. Oyentes, si tienen hijos, ¿han notado si son personas de mañana o de noche? ¿Cómo afecta esto su rutina familiar? Cuéntenos. Sus experiencias son valiosas para todos. Me encantaría leer esas historias. Manuel, ¿hay algo que envidies de las personas de noche como yo? Sé honesto, seguro hay algo que te gustaría experimentar. Sí, definitivamente. Envidio que puedas disfrutar de las noches tranquilas y hacer cosas creativas. Yo me pierdo las estrellas, la luna, la paz de la noche. La noche tiene su propia magia especial. Y yo envidio que puedas ver cada amanecer. Los amaneceres son hermosos, pero yo casi nunca los veo. También envidio tu energía matutina. Quisiera sentirme así de despierta temprano. Quizás deberíamos intentar cambiar por un día. Tú levántate temprano conmigo y yo me quedo despierto contigo hasta tarde. ¿Qué dices? Sería un experimento interesante. Eso suena como un experimento interesante, pero también como una tortura. Sin embargo, podría ser divertido intentarlo. ¿Lo hacemos la próxima semana? Necesito prepararme mentalmente primero. Hecho. Haremos el experimento y les contaremos a nuestros oyentes cómo nos fue. Será un desafío grande para ambos. Estoy nervioso, pero emocionado también. Estoy nerviosa, pero emocionada. Oyentes, ¿quieren que compartamos nuestra experiencia en el próximo episodio?
Escriban en los comentarios si les interesa. Queremos saber su opinión. Sí, díganos si quieren escuchar sobre nuestro experimento. Y mientras tanto, practiquen su español escuchándonos todos los días. Cada episodio mejora su comprensión del idioma. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos a aprender español de forma natural y divertida. Cada conversación es una oportunidad para mejorar. No tengan miedo de cometer errores. Exacto, Bella. No necesitan estudiar gramática aburrida. Solo escuchen, repitan y disfruten. El español es un idioma hermoso, y ustedes lo están aprendiendo muy bien. Cada día avanzan más. Antes de despedirnos, una última pregunta para nuestros oyentes. ¿Cuál es su momento favorito del día? ¿La mañana, la tarde o la noche? Queremos saber. Sean específicos en sus respuestas. Y compartan también qué hacen en ese momento especial. ¿Leen? ¿Hacen ejercicio? ¿Pasan tiempo con familia? Sus respuestas nos ayudan a crear mejor contenido para ustedes. Son nuestra inspiración. También queremos saber si su momento favorito coincide con si son personas de mañana o de noche. Es curioso porque a veces no es lo mismo. Algunas personas de noche aman las tardes. Muy cierto, Bella. Yo soy persona de mañana, pero también disfruto las tardes cuando el trabajo está terminado. Es mi tiempo para relajarme con mi familia y disfrutar sin presión. Yo soy persona de noche, pero las tardes son especiales también. Me gusta ese momento entre el día y la noche. Es como un puente entre dos mundos diferentes. Esa es una forma hermosa de describirlo, Bella. Un puente entre dos mundos. Nuestros oyentes están aprendiendo español y también aprendiendo a expresar sus ideas de manera poética. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Han sido oyentes maravillosos. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish y activar las notificaciones. Es muy importante para nosotros. Así recibirán cada nuevo episodio inmediatamente. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido en español todos los días. Compartimos tips, vocabulario y frases útiles. Bueno, Manuel, creo que es hora de despedirnos. Ha sido una conversación muy entretenida sobre personas de mañana versus personas de noche. Me divertí mucho hablando contigo hoy. Totalmente de acuerdo, Bella. Fue una charla excelente. Oyentes, muchas gracias por su tiempo y su dedicación para aprender español con nosotros. Apreciamos cada minuto que pasan escuchándonos. Recuerden que aprender un idioma es un proceso. No se desanimen si no entienden todo inmediatamente. Con cada episodio están mejorando sin darse cuenta. Sigan adelante. Y lo más importante, disfruten el proceso. El español es un idioma bellísimo hablado por millones de personas en todo el mundo. Están abriendo puertas a nuevas culturas y experiencias. Hasta la próxima, queridos amigos. Sigan practicando su español. Cada día están mejor. No se rindan nunca. Adiós. Adiós a todos. Que tengan un día maravilloso. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Cuídense mucho y sigan aprendiendo.